Pues muy buena gente, estamos aquí en este video tutorial para hablar de pinceles en Illustrator, pinceles de dispersión. Vamos a hacer algo sencillito. Vamos a hacer una pequeña composición súper sencilla. Vamos a ver cómo disponemos esto. Vamos a ver qué tal queda esto por aquí. La estrellita está por aquí y alrededor estas, por ejemplo. Venga, por ejemplo, esto es lo que tenemos. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y seleccionado todo, nos lo llevamos, arrastramos el conjunto aquí a pinceles. Me dice qué tipo de pincel es el que deseo o al que deseo convertir estos elementos, y le digo que es Scatter Brush o pincel de dispersión. Ok, me da un montón de opciones de preajustes, le doy ok, no ajusto nada de momento. Ahora lo único que hago es un trazado tal como veis, y esto es lo que obtengo. Fijaos que lo que ha pasado es que el motivo que yo he arrastrado a pinceles se repite a lo largo del trazado que he realizado, ¿vale? Como si fuera un pincel, se va repitiendo. Es diferente al pincel de arte, porque el pincel de arte no se va repitiendo el elemento que arrastro a pinceles, sino que se deforma para adaptarse a la forma o al recorrido del trazado que realizo en última instancia. Bien, esto da muchísimo juego, porque ahora me puedo ir a los parámetros del pincel sencillamente haciendo doble clic en el icono y editando. Lo traigo aquí para que lo veáis. Y puedo jugar con el tamaño. Veis que el tamaño es el 100%, la escala natural, la escala real, pero podría jugar haciendo que el tamaño fuera más pequeñito o que fuera más grande. Voy a dejarlo de momento más o menos al 100. El espaciado, ese hueco que hay entre repetición y repetición, en principio es el hueco normal, ¿vale? Aquí lo tenéis, digamos, cuál sería el pincel real con sus huecos, etcétera, etcétera. Y el espaciado lo que hace es, pues, como veis, dar menor distancia, incluso se junta, digamos, una parte de la pincelada con otra. Y esto pues al revés, cuando tenemos un pincel de mayor espaciado, pues están más lejos los elementos. El scatter es lo que sería la dispersión, ¿vale? La dispersión, para que lo veáis, dejadme cancelar esto un momentito, ahora volveremos. Vamos a seleccionar nuestro pincel para que veáis el trazo, y ahora volvemos a editar, doble clic, volvemos a scatter y mirad lo que pasa, ¿vale? Con valores negativos lo que pasa es que la dispersión se hace hacia abajo, no se hace desde el centro. Y con valores positivos se hace hacia arriba, no se hace desde el centro. Si lo dejáis esto al 0, pues el centro del pincel corresponde al propio trazado, y si no, pues lo desplazaréis realmente un poco para arriba o para abajo del trazado. Aunque le da su nombre,
al pincel, scatter o dispersión, si lo tenéis el programa en castellano, pues como podéis ver, quizás sea la que menos la menos interesante de todas las propiedades del pincel. Bueno, esto también un poco a gusto del consumidor. La rotación, y otra cosa que podemos hacer es, en vez de darle una altura fija o un espaciado fijo, perdón, una altura, un tamaño fijo, un espaciado fijo, etcétera, etcétera, jugar con estos rangos. ¿Veis? Puedo trabajar con la presión de la tableta o con rotaciones o un montón de cosas. Yo, para que trasteéis, para que comencéis a trastear, os recomiendo que empecéis con random. Random no hará realmente un random. Ahora vemos que va a hacer un random. Random se moverá entre varios valores. Vamos a ver. En el tamaño, por ejemplo, fijaos que el random se moverá entre dos valores que yo puedo indicar que sean, por ejemplo, pues el 49 y el 161%, incluso más pequeñito por aquí. De tal manera que obtengo elementos que son más pequeños o más grandes que el original, el que yo he arrastrado al panel de pinceles. En espaciado pasaría exactamente igual. Podría tener zonas en las que los pinceles estuvieran más juntos y zonas en las que estuvieran más separados, depende de lo que me interese, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos que este pincel, este tipo de pinceles, los pinceles de dispersión, pues pueden dar muchísimo, muchísimo, muchísimo juego, sobre todo en lo que refiere a partículas, etcétera, etcétera, como lo que estáis viendo ahora mismo, porque realizar esto manualmente sería bastante complicado, y sobre todo más que bastante complicado, pues llevaría bastante tiempo. Y fijaos que de una pincelada, y nunca mejor dicho, pues lo podríamos crear. Trastead un poquito con el tema de los parámetros de los pinceles de dispersión, que da muchísimo juego. Y bueno, cuando descubráis algo interesante, pues ya también me lo podéis comentar a mí. Venga, chicos, pues hemos terminado pinceles de dispersión. Nos vemos en próximos videotutoriales o podcasts, como queráis llamarlos. Un saludo y hasta la próxima.